¿Cómo les va? Segunda emisión de Filmoteca Online, tratando de sobrellevar acá la cuarentena forzosa. Hoy tenemos un material muy raro que yo nunca he podido ver completo, de hecho, porque la única copia que sé que existe y que encontré de pura casualidad, entre un montón de cosas que iban a parar a la basura, está incompleta. Pero es interesantísimo, como lo es todo material que un gobierno produce sobre sí mismo, ¿no? Porque independientemente después de lo que evalúen los historiadores, la gente que sabe, siempre el discurso del propio gobierno sobre lo que ha hecho, sobre lo que está haciendo, es siempre fascinante, es una cosa extraordinaria. Y en este caso particular es interesante porque no abunda material sobre el gobierno en cuestión, que fue el de Frondizi, que empezó en el 58 después de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Abunda el material, por supuesto, de los años del peronismo, hay mucho material sobre la dictadura, hay mucho material sobre distintos gobiernos, pero hay poquísimo de lo que el propio gobierno de Frondizi produjo sobre sí mismo. Y está este corto que se llama Destino de un país, hecho en 1960, es decir, 2 años después de que Frondizi ganó las elecciones, que hace una descripción del país, bueno, como se lo dejaron, como siempre, la cuestión de la pesada herencia y tal, y a partir de ahí un diseño de lo que sería la idea de país que el frondicismo tenía. Insisto, un documento fascinante. Y está Trunco, pero bueno, Trunco también quedó el gobierno de Frondizi, es decir, no llegó a terminar su mandato de entonces 6 años, 2 años después de la realización de este corto, en 1962, fue derrocado por otro golpe de Estado más. Es una pena porque además el corto se termina en un momento muy particular de la historia, que es justo cuando el locutor anuncia que el gobierno ha comprometido su popularidad adoptando medidas que son, por supuesto, impopulares, como la quita de subsidios, entonces no se llamaba sinceramiento, pero algo así, de las tarifas de los servicios públicos, y una serie de cosas que conocemos muy bien por la historia reciente. Dado que este es un material radical, yo tendría que presentar este corto con una boina blanca, pero no tengo una boina blanca, así que me voy a poner simplemente una gorra gris. El destino de todo país está indefectiblemente ligado al buen o mal desempeño de los gobiernos que los dirigen y, por tanto, a las obras que, durante su mandato, realizarán por el bienestar y el progreso. Usted, señor, conoce la verdadera situación de Argentina al 1 de mayo de 1958. ¿Conoce la herencia que recibió el país para esa fecha? Sí, alguna noción tiene. Pues entonces, también estaría en sus labios aquello de pobre del gobierno que agarre esto. Pues bien, un gobierno lo agarró y vale la pena explicar en forma general qué hizo con esto. Hace 2 años y medio, el gobierno se encontró con que en los últimos 10 años, 1948-58, la población argentina había tenido un crecimiento de un 25% contra un 17,5% de la producción nacional. En consecuencia, menos capital por hombre que el que había hace 30 años. Es decir, que en el país sobraba la mano de obra y faltaban maquinarias. ¿Cuál fue el resultado? Talleres y fábricas con máquinas como estas, reacondicionadas con alambres, arregladas como para ir tirando. Viejas locomotoras que después de 60 años bien cumplidos de actividad, apenas consiguen llegar a destino sin que se les pueda hablar de planillas, de horarios. Usinas de fin de siglo que 2 por 3 nos dejan a oscuras.
gastados caminos llenos de pozos que no se conservan ni se amplían desde hace 15 años, ómnibus destartalados y por ende colas para viajar, viejos y antihigiénicos carros para la recolección de basura, motores parados por corte de energía y tantas otras dificultades que soportamos diariamente, aunque ya en forma más aislada, puesto que el gobierno ya ha encarado la solución de estos problemas. ¿Cómo? Durante el año que recién termina, han entrado al país más maquinarias que en cualquier otro de nuestra historia. El 44% del total de las importaciones, casi la mitad. Han llegado a nuestro puerto gran cantidad de ellas para talleres y fábricas, modernas locomotoras, potentes usinas, grandes vehículos para el transporte de pasajeros, equipos para la explotación de nuestro suelo y, lo que es más importante, modernos materiales para la implantación de nuevas industrias que ya están produciendo, alimentando al país y exportando elementos que hasta hace muy poco debíamos comprar en los mercados extranjeros, con la evidente evasión de divisas. Automóviles, camiones, tractores, tornos, motonetas, heladeras, lavarropas, televisores, cocinas, licuadoras, etc. Cada máquina que llega destinada al trabajo fecundo aleja el fantasma de la desocupación. Es de esta manera como realmente se hace el país. En los últimos años, por falta de maquinarias, de transporte y de energía, muchos argentinos debieron de emplearse en ocupaciones improductivas. ¿Sabía usted que de 100 personas que buscaban empleos, 4 iban a trabajar al campo, 10 a la construcción, 13 al transporte y la electricidad, 19 a la industria? Y nada menos que 54, más de la mitad, fueron a las oficinas públicas, al comercio y a otras tareas donde no se creaban bienes. O sea que de 100 consumidores, solo 46 fueron ocupados. Es claro que reintegrar a esa gran cantidad de personas a actividades productivas no es cosa de soplar y hacer botellas. Todavía seguimos viendo a hombres jóvenes y fuertes vendiendo libritos o ballenitas. En más de una oficina pública, el burócrata que después de larga mansadora se decide a atendernos de mala gana. O al misterioso que cuentea con nylon o whisky de contrabando. Tiempo al tiempo. Las nuevas ocupaciones creadas, útiles y bien remuneradas, y las que están en vías de concreción, irán absorbiendo ese caudal humano hacia el sector realmente productivo. ¿Sabe usted qué es la energía? Desde lanzar un cohete a la luna hasta calentar el agua para el mate, todo requiere energía. Hasta el 1 de mayo de 1958, más de la mitad de la energía que consumíamos la importábamos, aproximadamente unos 11 millones de toneladas de carbón y petróleo. ¿No le parece una situación absurda la de un país inmensamente rico en reservas energéticas gastar el 30% de sus divisas en importar combustibles? En los primeros meses de este año que comienza, habremos llegado al autoabastecimiento, es decir, en poco más de 2 años de comenzada la batalla del petróleo. Entonces, podremos dedicar lo que antes gastábamos afuera en desarrollar otros recursos naturales, que por gracia de Dios abundan en el territorio argentino: la minería,
la hidroelectricidad, las riquezas del mar y de los bosques. Habrá que seguir discutiendo la conveniencia o no de los contratos petroleros. Está también el incremento del gas, factor importantísimo de ahorro de divisas, aumento de la producción y bienestar doméstico. Con las obras terminadas en 1960, pasamos a ocupar el tercer lugar en el mundo en redes de gasoductos, solo después de Estados Unidos y Rusia. El gas expande progreso por donde pasa. Enormes fábricas y usinas están haciendo la reconversión de su sistema combustible, pasando de carbón a gas, de electricidad a gas y hasta de bagazo a gas, como en los ingenios del norte. En la capital, donde sufríamos particularmente la falta de electricidad, está ya pronto a inaugurarse la usina de Puerto Nuevo, de 140.000 kilovatios, convertida ahora a gas, y que también fue muy discutida, pero que al entrar en funcionamiento solucionará el déficit actual. ¿Sabía usted que estábamos consumiendo menos acero que en 1910, es decir, hace 50 años? El progreso de un país se mide por su consumo de acero. Hasta hace solo un año, Argentina consumía 75 kilogramos anuales por habitante, mientras que en Canadá se consumen 403 kilogramos. En Australia, 324. Y en América Latina, por ejemplo, Venezuela, 254 kilogramos. También se lanzó el gobierno a la batalla del acero. Aceleró extraordinariamente las tareas en San Nicolás. Se inició el calentamiento de los altos hornos y comenzó a producirse por primera vez en el país acero en gran escala. Se siguió el mismo proceso en Zapla y al terminarse para fines de este año las instalaciones de las laminadoras, el país estará produciendo la mitad de su consumo. Estos son hechos concretos, obras. Claro que se siente más un aumento en el precio del pan que un aumento en la producción de petróleo, por ejemplo. Lo primero es inmediato. En cambio, los beneficios de lo segundo los iremos sintiendo poco a poco. Sin embargo, esto es lo permanente, lo que dará solidez a nuestro bienestar. Con un valor a toda prueba, se quiere terminar con la política de pan para hoy y hambre para el mañana. Veamos ahora qué pasó en el campo. Desde 1930, en que el área sembrada del campo argentino llegó a 28 millones de hectáreas, quedó estacionada hasta 1958, con el agravante de que cada vez se venía produciendo menos. Hace 20 años, una hectárea cultivada con maíz producía 2.084 kilogramos, decreciendo en 1957 a 1.606 kilogramos, o sea, una baja del 23%. En el periodo 1958-59 se exportaron 7,5 millones de toneladas de productos agrícolas, superando holgadamente el promedio de los últimos 20 años, que no pasaba de 6 millones de toneladas.
Además, ese campo que en 1958 absorbió 10.000 tractores, en estos 2 años ha superado los 35.000. También nuestra riqueza ganadera estaba herida de muerte. En el periodo comprendido desde principios de 1956 hasta mediados de 1958, había mermado en 7 millones de cabezas. Un cálculo realizado en aquel entonces indicó que de continuar esta situación, en 1961 el país quedaría sin 1 kilogramo para vender al exterior. Y en 1964 nos veríamos obligados a importar carne para satisfacer el consumo interno. ¿Se imagina usted a la Argentina importando carne? Gracias a la política impuesta por este gobierno, se ha parado la liquidación de los planteles vacunos. Y ya en 1959 se ha registrado una primera recuperación de 500.000 cabezas, viéndose en el campo una reactivación y un optimismo del que ya no se tenía memoria. ¿Qué es lo que en gran medida ha permitido realizar esto? La estabilización del peso. Las autoridades nacionales, con un nuevo concepto de su responsabilidad gubernativa, han jugado su popularidad a la solución de fondo de los problemas nacionales. Una prueba de ello es el zarandeado plan de estabilización. Para poder llevarlo a cabo, hubo que suprimir el déficit fiscal, o sea, suprimir los subsidios que se daban a frigoríficos y molinos, restablecer precios reales en los servicios del Estado, gas, ferrocarriles, transportes urbanos, congelar los sueldos de la administración pública, implantar el cambio libre y, por consiguiente, subir los costos en ciertos productos, suprimir los controles de precios, etc.